Cada día que pasa se acerca el momento crucial de jugarnos la vida a los ecuatorianos. Yendo a las urnas, me refiero al 20 de agosto. Han de creerme, audiencia querida, ustedes, que no se trata de una elección cualquiera. Se trata del presente, del futuro mediato e inmediato de nuestro país, de nuestra nación, de nuestros hijos, nietos, descendencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si esta mafia, esta organización criminal, así la describe a la Alianza País la fiscal Diana Salazar, no es un partido político, es una organización criminal para delinquir. Vía fraude, como se han acostumbrado desde el año 2010, vuelve al poder con esta mucama de Correa, de apellido González. González es, ¿no? Se atornillarán, como suelo decir, al poder, al gobierno, y no les moverá nadie. No los moverá nadie. Por eso es importante que los ecuatorianos maduremos la idea de una alternativa que no es vía Consejo Nacional Electoral ni vía sufragio el 20 de agosto, y si llega a haber una segunda vuelta unas semanas después. No es la alternativa. Es el camino al abismo. Créanmelo. Y estamos planteando, quien habla lo hace, una vía alternativa que el país ya ha vivido. Y la ha vivido en forma virtuosa. Cuando el país ha progresado, ha avanzado, con gobiernos mixtos, juntas civiles y militares, juntas cívicas y patriotas. Quiero recordar que tenemos independencia y emancipación de España por regímenes de autoridad, por guerra de la independencia, hechos de armas. Tenemos ejemplos en nuestra historia. La democracia, tal como la conocemos, la debemos cuidar, sus instituciones, la equidad, la igualdad de la mujer y varias instituciones propias de la concepción de la Revolución Francesa. Todas las tenemos y las hemos disfrutado gracias a una dictadura, la del general Eloy Alfaro. Cuando la democracia, entre comillas, se pudre, se convierte en cloaca, en lodazal, en estercolero, ya no es democracia, es un remedio, una caricatura, una mala copia, y hay que extirparla. ¿Saben ustedes que quien habla está proponiendo de manera urgente, perentoria y pasajera, transitoria, un régimen civil y militar? Permítame entrar en una descripción conceptual. Volveré sobre el tema inmediatamente. Lo que describe la realidad debe estar libre de la opinión humana. ¿Les suena a sacrilegio lo que les digo? Yo sé que sí. Lo que describe la realidad debe estar libre de la opinión personal, subjetiva, humana. ¿Por qué? Porque la realidad es la realidad y la descripción de ella es distinta. Es una subjetividad, es una apreciación. La realidad está allí, es inamovible. La descripción se acerca, pretende
pero no necesariamente es la realidad. La verdad pudiera ser descrita por lo que dicen las personas, pudiera, o por lo que dice la autoridad, o por lo que dice la costumbre, la tradición. Si así fuera, pues entonces no habría necesidad de los laboratorios, porque la realidad corresponde a hechos y verificaciones científicas, no a descripciones humanas, que a veces se aproximan y usualmente están equivocadas y erradas. Quiero insistir, una descripción de la realidad no necesariamente es la realidad. Pasa a veces que lo descrito es más bien un prejuicio, y los prejuicios son siempre irracionales. Y ese prejuicio se nos vuelve comunes o comúnmente aceptados por los hombres, los prejuicios, por las sociedades. Sí, y entonces el ser humano, las comunidades, los países, las corporaciones, lo que viven es un error y un engaño. Y es peor cuando el irracional prejuicio se convierte en dogma. Volvamos a la materia. Como dije, estoy convencido, tengo la desesperación, la necesidad perentoria y además transitoria de un gobierno civil militar en el Ecuador que ponga punto final a la cloaca de Estado, a la cloaca institucional en que ha convertido la democracia, el correísmo. Frente a esto, como ustedes supondrán, me he topado pues con prejuicios y dogmas sobre la democracia. No, que cuidado, ¿qué estás proponiendo, Marcelo? La democracia, la democracia, la democracia, la democracia. ¿Qué democracia es esta? ¿Qué democracia hay en la cantaleta de Cuba? Con los Castro y su heredero Díaz-Canel, el marioneta ese, que dicen que es la mejor democracia del mundo. ¿Qué democracia es la de Corea del Norte? ¿Es democracia? ¿Qué democracia? A pesar de la recitación de Daniel Ortega, es lo que se vive en Nicaragua. ¿Es democracia acaso lo que vive el pobre pueblo venezolano bajo el imbécil ese, con facha de andamio y cabeza de marrano, de puerco, de Maduro? ¿Es democracia eso? Fue democracia el gobierno de Correa, que se tomó el poder judicial y lo dijo de viva voz. Voy a meter las manos en el poder judicial, y metió las manos y las uñas, y las metió en la legislatura, en la asamblea, y las metió en el sistema electoral, las metió para robar 70,000 millones de dólares en el poder ejecutivo, las metió inclusive o intentó meterlas en la fuerza pública, la policía y las fuerzas armadas. Lo de Correa, les pregunto, ¿fue una democracia? A pesar de que lo decía, ¿no? La democracia, la democracia, la democracia. ¿Fue democracia eso? Insisto, no necesita nadie ser inteligente, ni siquiera apelar al sentido común, sino a lo que es evidente y visible. ¿Qué va a ser democracia eso, pues? Pero por favor, comparemos con los gobiernos que, según la historia, porque aquí yo no me invento nada, según la historia nuestro país ha progresado. La independencia de España. Eloy Alfaro fue una dictadura y nos trajo la democracia. El general Alberto Enríquez Gallo nos trajo los avances sociales
el Código del Trabajo. Fue una dictadura que nos trajo la democracia. La Junta Militar de Gobierno de 3 militares honestos que entraron al poder en 1963 y salieron con lo mismo que habían entrado, es decir, con nada, con el almirante Castro Quijón a la cabeza. Fue una dictadura. El país se modernizó, su esquema financiero, el Ministerio de Economía, el tratamiento por parte de los economistas. Fue un gobierno de facto. Nos trajo democracia. Y el gobierno del señor general Guillermo Rodríguez Lara, que fue una dictadura de terciopelo, una dictadura de algodón de azúcar, donde el país progresó socialmente, institucionalmente. El general Rodríguez, un ejemplo de integridad y honestidad. Comparemos eso, ese avance, esa prosperidad, ese salto cualitativo que dio el país entre 1972 hasta que se fue del poder Rodríguez Lara. Comparemos con lo que fue Correa. ¿Qué fue más democracia? ¿Lo del general Rodríguez o lo del delincuente Correa? Contesten ustedes mismos. Por eso, cuando quien habla y otra gente, porque el criterio crece y rueda y asciende y se está engrosando, un gobierno y una vía distinta, una junta civil militar. Pero nos topamos todavía con una descripción errada de la democracia como realidad. La democracia es lo que es: separación de poderes, respeto al individuo, sujeción a la ley, no arbitrariedad, no robo, no delincuencia, no saqueo, no soborno, no sobreprecio, no coima. Esa es la democracia. Pero nos hemos remitido al simple concepto, un solo concepto y una sola palabra que hace una falsa descripción de lo que en realidad debiera ser la democracia. Les pido para terminar que hagan este discernimiento y esta separación. Lo que estamos o están algunos defendiendo es un simple concepto erróneo, una descripción equivocada, porque el país no vive una democracia, no la vivió con Correa. Fue una arbitrariedad, un autoritarismo, una literal dictadura dedicada al latrocinio, a la delincuencia y al saqueo. 70.000 millones de dólares de propiedad del pueblo ecuatoriano se llevaron estos mafiosos al bolsillo. Insisto, ¿por qué no tengo otra frase? ¿Es eso democracia? No, pues, no. Gracias. Buen fin de semana. Hasta el lunes.